A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos muchas gracias a Dios y en estos momentos vamos a prepararnos para meditar en su santa palabra y le voy a invitar, mi hermano, mi hermana, que pongamos mucha atención porque seguramente que Dios nos va a enseñar algo muy especial. Le voy a invitar para que leamos una escritura que seguramente todos hemos leído en algún momento. Y es una escritura maravillosa, es una escritura que seguramente nos va a traer mucha bendición. Y es una escritura que se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 14 al 16. Esta es una escritura muy conocida de todos nosotros. Yo creo que de los cristianos que leen la Biblia, no hay uno solo que no haya leído esta escritura. Yo creo que todos la hemos leído, pero muchas veces nosotros podemos leer la Biblia, pero a veces podemos no tener la revelación de la misma. De manera que leamos la Biblia como por devoción, que leamos la Biblia por respeto a Dios, pero hay veces que aún podemos estarla leyendo sin pedirle a Dios que nos dé la revelación, porque muchas veces el cristiano no sabe que debe de pedir a Dios que le dé la revelación espiritual de las Sagradas Escrituras. En fin, vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Y yo quiero empezar invitándole a descubrir ese encabezado en letra negra que está antes de empezar a leer el verso 14. Esa inscripción en letra negra que ya nos da una idea de lo que vamos a estar descubriendo en esta escritura tan corta, pero tan maravillosa. Dice así, versículo 14. Hablando el Señor Jesús a sus discípulos. A todo esto, ¿cuántos de aquellos que me están mirando y escuchando se sienten ya discípulos de Cristo? ¿Cuántos de los hermanos y hermanas que me están mirando ya sienten que son hijos de Dios? Pues hermano, hermana, descubramos lo que debemos de ser como hijos e hijas de Dios. Para empezar, le quiero dar una idea para que pueda usted tener el entendimiento más completo después de leer ese encabezado en letra negra. Le invito a que se dé una idea cómo he titulado el mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado así: ¿somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Oiga bien, ¿somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Le quiero decir algo. Normalmente nosotros, cuando leemos esta escritura, donde el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, normalmente nosotros tomamos esa escritura como que el Señor nos está declarando que nosotros ya somos la luz del mundo. Y lo tomamos de esa manera. Y lo tomamos de cierta manera como sintiéndonos muy especiales,
porque el Señor nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y yo le diría en estos momentos que no lo tomáramos directamente así como lo entendemos usted y yo, como que el Señor nos está declarando, como que el Señor nos está afirmando de que nosotros ya somos la luz del mundo. ¿Por qué no lo tomamos como que el Señor nos está diciendo, ustedes deben ser la luz del mundo? Porque muchas veces cometemos el gran error de ir diciendo que somos lo que aparentemente la Biblia dice que somos y en realidad somos otra cosa. Por ejemplo, muchos cristianos van por ahí afirmando y declarando y gritando que son reyes y sacerdotes, porque así dice la palabra de Dios. Y como le digo, una cosa es que nosotros digamos que debemos ser luz del mundo y otra cosa es que digamos somos la luz del mundo. Gloria a Dios, somos la luz del mundo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Qué fácilmente nosotros podemos caer en la costumbre, en la tradición, nada más en repetir algo que nosotros oímos y lo entendimos de una manera equivocada. ¿Por qué de una manera equivocada, hermano Rodríguez? Porque una cosa es que nosotros digamos somos la luz del mundo porque Cristo dice, y otra cosa es que realmente seamos luz de este mundo. Pero le voy a terminar de leer esta escritura que está maravillosa. Grábesela. Dice así, para comenzar, tan solamente con leer la inscripción en letra negra que está sobre esta porción de la escritura, ya nosotros al leer esa frase, la luz del mundo, eso ya debe de abrirnos el entendimiento, la luz del mundo. Piense por un momento que antes que Cristo apareciera en esta tierra, todo estaba en tinieblas espirituales. Hagamos de cuenta que no había estrellas en un cielo y que de pronto al no haber estrellas en el cielo, pues todo es una oscuridad terrible, porque ese azul que vemos en el cielo no es realmente como a veces se ha pensado que el cielo es como un techo pintado de azul. Lo que pasa es que en esa oscuridad tan profunda, los astros encendidos, las estrellas encendidas, el sol encendido, pues hacen que lo negro se torne azul. Ojalá que me entienda, pero a donde quiero llevarle es a este punto. Que usted tuviera esa libertad de mirar con los ojos del Espíritu la oscuridad plena, fíjese bien, sin ninguna estrella, sin el sol, y que solamente de vez en cuando hubiera como un resplandor de alguna luz que a lo lejos se reflejara. Esas veces que usted está en plena oscuridad y de pronto hay un pequeño parpadeo de una luz que aunque sea tan débil, sin embargo es algo tan especial porque algo puede ver usted ahí. Déjeme decirle que puede haber personas que no me entienden lo que les quiero decir. Hace muchos años, yo batallaba mucho con el estrés y me aconsejaron que me fuera a pescar, que eso me iba a desestresar, que era muy bueno. Y me compré una lanchita pequeña para poder entrar al mar. Y un día, pensando que eran ya las 5 de la mañana, que ya en un momento más iba a amanecer, me metí al mar
y me confundí con el horario y no salí a las 5 que salía normalmente de mi casa. Yo creo que salí como a las 2 de la mañana. El asunto es que a las 3 de la mañana me estaba metiendo al mar. De manera que los 40 minutos que yo hacía para llegar a donde pescaba, que siempre llegaba cuando ya había amanecido, esta vez sentí que me moví por casi una hora y no aclaraba la mañana. Era una oscuridad horrible y entre más me alejaba de la orilla de donde había casas, más oscuro se ponía. Hermano, hermana, tú no te imaginas la terrible oscuridad que había allá dentro del mar. ¿Y sabes qué era lo que me daba ánimo y me hacía sentir feliz allá adentro? Una pequeña lucecita así que tenía la punta de mi lanchita allá, una cosita así de chiquitita, pero me traía una paz, me traía una seguridad, me traía una alegría. Aquella cosita nada más. Se me ocurrió apagarla y cuando la apagué, aquello, hermanos, parecía que era una oscuridad que te atacaba. Es horrible la oscuridad. Ahora, mira lo que dice aquí la palabra de Dios: la luz del mundo. Esto es algo que muchas veces no se puede entender a menos que el Señor lo revele. Esto que estamos leyendo tiene referencia a la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo. A la venida del Señor Jesús, el Cristo. Y aquí dice la luz del mundo. En otras palabras, este mundo estaba en plenas tinieblas en lo espiritual. Y la llegada del Señor Jesús trajo la luz espiritual a este mundo. En estos momentos, yo sé que hay hermanos y hermanas que están agradecidos con Dios por lo que sienten allá adentro, porque la palabra de Dios dice que la salvación del Señor hermosea el rostro. La palabra de Dios nos enseña que cuando alguien recibe por la gracia de Dios su salvación, el hombre o la mujer se inundan de alegría desde lo más profundo de su ser. Cualquier persona en la casa, en el trabajo, entre los amigos, en los familiares, se dan cuenta del cambio que hay cuando uno cree en Cristo. Entonces, dese una idea, mi hermano, mi hermana, de lo que vamos a aprender en esta hora. Una vez más le digo, nosotros podemos leer las Sagradas Escrituras de día y de noche, pero podemos leerla con este intelecto, podemos leer la Sagrada Escritura, pero solamente entendiéndole porque entendemos el lenguaje, posiblemente teniendo una idea, porque a poco nosotros al estarla leyendo por nuestra mente pasan imágenes de lo que conocemos y de lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es de una manera humana, pero es necesario tener la iluminación divina para que haya la revelación espiritual, que es una gran diferencia. Mire lo que dice, y yo creo que ya muchos hermanos me están entendiendo. Está la frase, está la inscripción en letra negra, la luz del mundo. En primer lugar, usted piense en la manifestación de Cristo. En primer lugar, usted piense en la presencia de Cristo, la luz del mundo. Cuando leemos el versículo 14, recuerde, es Mateo capítulo 5, versículo 14. Y yo no sé si yo soy el que estoy mal, pero yo no escucho a enseñadores que se centren
en esta porción de la Sagrada Escritura, en lo que se le conoce aquí como el Sermón del Monte, como para aplicarla a nuestra vida cristiana. Como que esta porción de la Escritura, de los capítulos 5 al 7, no se toma en cuenta como si fuera el modelo a seguir de la vida cristiana. Y le digo, yo creo que aquí vamos a comenzar a examinar, nos vamos a comenzar a meter y a escudriñar lo que es esta porción de los dos capítulos, lo que es el capítulo 5, el capítulo 6 y aún el 7, 3 capítulos. Y hermanos, podríamos tener un cambio completo si nosotros nos adentramos en esa parte. Mire lo que dice ahí en el versículo 14, hablando el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una vez más le digo, no lo tomemos como un hecho, porque no es un hecho. Posiblemente en la traducción de los escritos originales, los que tradujeron de los originales a otro idioma y luego al nuestro, lo pusieron de esa manera. Pero siempre que yo leo esta porción de la Escritura y otras más, yo lo veo no como algo que ya somos, porque yo no creo que el Señor esté diciendo tú ya eres esto, cuando Él está mirando que no somos aquello. Entonces yo le aconsejaría, para que usted pueda tener realmente algo de parte de Dios, para que usted sea sano en la fe, yo le aconsejaría que no lo viera como que ya somos lo que aquí aparentemente el Señor está diciendo que somos, sino que lo tomemos como algo que nosotros debemos ser. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Como le digo, es muy bonito, es muy emocionante cuando nosotros como líderes predicamos y llenos de alegría, llenos de regocijo y a poco con revelación del Espíritu, predicamos y le decimos a la gente, nosotros somos la luz del mundo. Pero como le digo, usted y yo sabemos que no somos tal cosa. Y si usted piensa que sí somos, ya le voy a comprobar que no lo somos, que debemos ser y que vamos a comenzar en este día para llegar a ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Yo diría en este caso que el Señor Jesús, que tenía delante de Él a un grupo de cristianos nuevos que apenas comenzaban, que no tenían todavía el bautismo del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu, estaban aquí recibiendo una noticia de el propósito para el cual Dios los había llamado. De manera que yo en lo personal, cada vez que leo esta porción, yo lo veo de esta manera: vosotros debéis ser la luz del mundo. Ustedes han sido llamados primeramente para unirse con Cristo, que Él sí es la luz del mundo. Él mismo dijo, mientras que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo se hace uno con nosotros espiritualmente, y desde entonces Cristo, que es la luz del mundo, mora en nosotros. Y cuando el Señor Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, lo que realmente está diciendo, en ustedes ha hecho morada la luz del mundo. Conforme ustedes puedan darse cuenta quién está en ustedes y le den lugar, es como la luz
estará iluminando a través de ustedes. Ojalá que me entienda. Nadie puede ser luz del mundo si Cristo, la luz del mundo, no le posee. Y nosotros, como le digo, estamos muy acostumbrados a decir: yo soy de Cristo, Cristo mora en mí. Si yo pregunto en algún momento a los hermanos dónde está Cristo, inmediatamente gozosos y alegres dicen: aquí está en mí. Y no lo dudo, porque desde el momento que creemos, somos uno con Cristo. Pero de creer en Cristo a reconocer la presencia de Cristo, que es la luz del mundo, y a permitirle a Cristo que ilumine a través de nosotros, hay una gran diferencia. Yo tengo un libro que estoy trabajando en estos momentos, el cual habla de los dones. Y la gran mayoría de cristianos creen que Dios les da dones para que ellos actúen con la influencia de Dios, pero con los dones que ellos poseen. Y yo les digo, hermanos, yo no tengo ningún don, ninguno, pero tengo al único espíritu de los dones. Y conforme yo reconozca la presencia del Espíritu en mí y le permita al Espíritu Santo actuar a través de mí, entonces se pueden manifestar todos los dones que el Espíritu Santo quiera manifestar a través de mí y que yo permita que el Espíritu Santo lo haga. Entonces, veamos una vez más. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Yo no creo que en ese momento que el Señor les estaba diciendo a ellos: ustedes son la luz del mundo, los estaba capacitando o les estaba declarando que desde ese momento ellos ya eran la luz del mundo. Acuérdese, ellos no podían hacer nada aparte del Señor Jesús. En una ocasión, cuando un hombre trajo a su niño que lo poseía un espíritu que lo azotaba contra el piso y casi lo mataba, hasta sobre el fuego lo tiraba, y trajo a su hijo a los discípulos para que echaran fuera el demonio, los discípulos no pudieron hacer nada. Tuvo que llegar el Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús llegó, rápido se acercó a aquel padre de familia y le dijo: Señor, ayúdame, mi hijo está gravemente atormentado por un demonio, casi me lo mata, echa espuma por la boca, lo azota contra el piso, lo echa sobre el fuego, ayúdame, Señor. Y le dijo: ya lo traje a tus discípulos y nada pudieron hacer. Mira qué tremendo. Seguramente que en ese momento se acercaron todos los discípulos, ¿verdad? ¿A poco? Diciendo: Señor, ¿qué nos faltó? ¿Qué pasó? El Señor les dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Hombres de poca fe. ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no tuvieron confianza? ¿Por qué no actuaron en la confianza en Dios? Entonces ahí le dice al hombre: tráeme a tu hijo. Y el Señor echó fuera el demonio. Y Cristo dijo allá en Juan capítulo 15: yo soy el árbol que da uvas y ustedes son las ramas. Ustedes por ustedes mismos no pueden hacer nada. Si ustedes permanecen en mí y dejan que la savia fluya a través de ustedes, ustedes van a poder dar fruto. Pero separados de mí o aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Así es que, mi hermano, mi hermana, eso está serio, pero está hermoso. Mire lo que dice aquí: vosotros sois la luz del mundo. Le recuerdo, el tema en este día es:
¿Somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Esa es la pregunta. ¿Somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Nosotros muchas veces hacemos las cosas tan fáciles que inmediatamente decimos amén, amén, amén. El pastor o el predicador puede estar predicando lleno de ánimo, lleno de motivación y decir somos la luz del mundo y todos amén, somos la luz del mundo. Pues eso se puede quedar nada más en un griterío sin que sea una realidad. Dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Vea lo que nosotros debemos ser. Y yo le digo, si tomamos en cuenta los millones de cristianos que habemos en la tierra y miramos el pecado, la maldad, la violencia, todo lo que se está moviendo en el mundo, podríamos llegar a la conclusión de que no estamos haciendo nada dirigidos por el Espíritu Santo. Hace un tiempo estuve yo en una reunión de pastores en El Salvador y estuvimos un buen número de pastores de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y yo les preguntaba a los hermanos, ¿cómo está el cristianismo acá en Centroamérica? Más o menos cuánto cristianismo tendremos en Honduras. Y alguien de Honduras me dijo, hermano, posiblemente un 30%. Y yo digo, gloria a Dios, qué bueno. Y pregunto a los salvadoreños, hermanos salvadoreños, ¿cómo cuánto creen que tenemos de cristianismo en El Salvador? Y me dijeron, hermano Rodríguez, creemos que pues un 50%, gloria a Dios, qué bueno. Y les digo, y hermanos, en Guatemala, ¿cómo cuánto tendremos? Y me dicen, hermano, casi creemos que andamos por un 60%. Digo, gloria a Dios. Y les hago una pregunta, hermanos, ¿y cómo está la maldad? ¿Cómo está el pecado? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo está la inseguridad? ¿Cómo están los robos? ¿Cómo está todo eso en Honduras, Guatemala y El Salvador? Y me dicen, hermano, está terrible, está insoportable. Y yo les digo, ¿no será que algo nos está fallando? Porque nada más con el 30% que me dicen que puede haber en Honduras, sería suficiente luz de parte de Dios para iluminar todo Honduras, para que nadie se anduviera tropezando en el pecado y en la maldad. Pero si la maldad está tan pesada, si la violencia está tan terrible, si la inseguridad está tan terrible, ¿a poco lo que tenemos de cristianismo no es realmente esencia espiritual? ¿A poco es más religiosidad que otra cosa? Pero sigamos con el tema para que no nos vayamos a meter en situaciones que a poco nos hacen perder la bendición. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Yo lo tomo de esta manera, ustedes deben ser la luz de este mundo. Yo los he escogido a ustedes para que terminen siendo la luz del mundo. Refiriéndose a que el Señor iba a morir y se iba a ir de esta tierra, yo lo veo de esta manera. Los he escogido a ustedes para unirme con ustedes, porque pronto ya no voy a estar físicamente con ustedes, pero va a haber un movimiento en lo espiritual y al final voy a terminar dentro de ustedes. Y lo que ya no pueda yo hacer físicamente junto con ustedes, si ustedes me permiten, yo lo voy a seguir haciendo a través de ustedes. Por allá en Mateo 28:20 dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y en el verso 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dijo el Señor Jesús: tengo toda la autoridad, todo el poder en todo el universo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo, con todo ese poder, con toda esa gloria, voy a estar entre ustedes espiritualmente, para que, si ustedes me lo permiten, yo voy a estar mostrando toda la autoridad y todo el poder. Y con esa autoridad y ese poder, ustedes se van a ir moviendo y van a ir cayendo de rodillas los hombres, convirtiéndose en discípulos míos. Oiga, esto está precioso. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Grábese esto: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La luz de Dios que necesita este mundo ya está en ustedes. Ya está el Cristo glorificado en ustedes. Él es la luz del mundo. La gloria de Dios que se manifestó a través de Cristo se tiene que manifestar a través de nosotros, ya que el mismo Cristo en espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que debe de estar resplandeciendo a través de nosotros e iluminando este mundo de tinieblas. ¿Se da cuenta, hermano? Una vez más, la pregunta de cuál es el título del mensaje el día de hoy. ¿Somos realmente la luz que Cristo dijo que debíamos ser? ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Y yo les digo, hermanos, y no se me vayan a sentir mal, pero realmente estamos viviendo una religión más. Estamos cumpliendo con preceptos, con reglas, con normas de una iglesia más. Pero nos hace falta tener la realidad de lo que Cristo dijo que debíamos tener. Una vez más, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes tienen suficiente luz espiritual para que este mundo sea descubierto, para que este mundo se descubra sus manchas, para que este mundo vea que tiene manchas de pecado. Ustedes son la luz. Ustedes son los que iluminan el ambiente acá. Ustedes tienen suficiente luz para que los que apenas van comenzando a caminar y que no saben caminar muy bien, con la luz de ustedes ellos se vayan encaminando, que puedan ser señales ustedes en el camino para los demás. Ustedes pueden ser la luz para que la gente que no conoce a Dios pueda descubrir la gloria de Dios. Esto es algo maravilloso. Vosotros sois la luz del mundo. Luego dice enseguida: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oiga, el Señor está describiendo aquí nuestra posición, nuestro lugar. Y dice: desde el momento que ustedes creen en Cristo, ya Dios debe estar alumbrando a través de ustedes. Ya el Cristo que es la luz debe de estar iluminando. Y dice: desde el momento que ustedes creen en Cristo, son como esa colina que está ahí, que de pronto en medio de la oscuridad se apareciera una ciudad en esa colina que está ahí, en esa montaña que está ahí. Imagínense nada más. Dice: ustedes son como una ciudad que está sobre una colina. En la noche usted puede ver una ciudad en una parte alta, en un cerro, y aquello ilumina. Y esa iluminación nos permite ver acá lo suficiente para no caernos. Hermanos, a mí me encanta cuando yo voy manejando en carreteras acá en Estados Unidos. Por supuesto, acá en Estados Unidos, más que en México, más que en Centroamérica, abundan las luces. Y es algo maravilloso cuando yo voy por los desiertos de Arizona o Texas
Y de pronto voy llegando a una ciudad grande. Hermanos, a una gran distancia se puede ver un resplandor así hacia arriba y uno sabe que está por llegar a una ciudad. ¿Por qué? Porque la iluminación de esa ciudad se puede ver a lo lejos. Eso si tú no ves la ciudad, solamente ves el resplandor de la luz que sube. Ahora imagínate, si es una ciudad sobre una colina, sobre una montaña, esa ciudad alumbrada por la noche aleja las tinieblas, ayuda a que la gente pueda ver por dónde camina, ayuda a que la gente no se vaya a caer, no se vaya a accidentar, ayuda a que la gente se pueda mover con tranquilidad. ¿Te das cuenta, hermano? Yo no sé qué es lo que usted ha descubierto en la luz, pero mire, este aparatito, los que me pueden mirar, tengo aquí mi computadora. Yo salgo de mi recámara y abro mi computadora y con mi computadora me muevo porque se enciende la pantalla y con esa me muevo. Voy y estudio 3, 4, 5 horas y cuando ya me regreso de donde estoy estudiando, apago la luz que yo tenía para poder estar leyendo y se queda todo completamente a oscuras. Imagínese, mi vista acostumbrada a la luz de la computadora, mi vista acostumbrada a la luz de la lámpara que tengo ahí a 1 metro. De pronto apago la luz de la lámpara que me estaba iluminando y de pronto tengo mi computadora cerrada y todo se queda con unas tinieblas tremendas porque no hay más luz. Y después de tener luz y aquello se apaga como que la oscuridad es más espesa. El asunto es que cuando ya apagué la luz y todo se queda tan oscuro que no sé ni cómo moverme, abro mi computadora y cuando se abre, como que se esfuerza para empujar a la oscuridad, como que hace fuerza a la luz para empujar a la oscuridad. Pero en cuestión de segundos, ya la luz de mi computadora se está metiendo más allá y va tomando ventaja sobre la oscuridad y en un momento ya puedo ver a mi alrededor y en un momento ya puedo ver los escalones a donde tengo que subir. Hermano, esto es maravilloso. Entonces tomemos en cuenta con estos ejemplos lo que nos dice la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Son como una ciudad asentada o establecida sobre un monte. No se puede esconder. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Entonces, ¿te imaginas lo que somos de parte de Dios y en favor de este mundo? Si nosotros realmente fuéramos lo que dice el Señor que somos, habría una gran diferencia en este mundo. La palabra de Dios dice muy claramente que cuando los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que Dios iba obrando milagros en medio de ellos, de manera que las gentes venían con sus enfermos, las gentes venían de muchas partes y milagros y maravillas eran hechas por Dios. Y la Biblia dice que las gentes que no eran cristianas tenían a los hermanos en muy alta estima. O sea, los veían muy bien, les agradaba que anduvieran haciendo el trabajo. Quiere decir que mucha gente era partidaria del cristianismo. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu a través de ellos les estaban dando a conocer quién realmente era el Dios de los cielos. Así es que mi hermano, mi hermana, yo creo que algo está haciendo Dios allá dentro de nosotros. Mire,
Lo voy a leer de la manera como yo lo entiendo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes deben ser la luz de este mundo. O sea, si ustedes están bien seguros que Cristo está en ustedes, asegúrense que Cristo está en ustedes. Cristo es la luz del mundo. Cuanto más reconozcan ustedes a Cristo que está en espíritu en ustedes y crean que Él es el que hará cosas grandes a través de ustedes, empezarán a dispersar las tinieblas. Habrá presión de la luz espiritual contra las tinieblas y la gente tendrá más libertad de ver lo que nosotros estamos ofreciéndoles y tendrá más libertad de aceptar las cosas de Dios. Ustedes deben ser la luz de este mundo. Ustedes no pueden pasar desapercibidos. Ustedes no pueden esconderse desde el momento que el Espíritu Santo está en ustedes. Desde el momento que el Cristo glorificado está en ustedes, los van a descubrir donde quiera. Yo le aseguro con todo mi corazón, tengo muchos testimonios, pero no voy a hablar de mí, pero le aseguro que si una mujer reconoce que Cristo está en ella, si una mujer se asegura de que el Espíritu Santo está morando en ella, esa mujer, hermano, hermana, al moverse entre las vecinas, la van a descubrir que algo tiene. Van a sentir agradable su presencia. Van a sentir libertad de confiarle ciertas cosas que no se le confían a cualquiera. Si una mujer está consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida y le da lugar al Espíritu Santo, déjeme decirle, tiene que ser diferente en el matrimonio, tiene que ser diferente con los hijos, tiene que ser diferente en el trabajo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, eres como una ciudad arriba de un monte. No te puedes esconder. Dios te pone en un lugar donde alumbres. Y precisamente es lo que estamos buscando que el Señor nos revele. Que no nos quedemos con las palabras que a veces nos diga el predicador. Ustedes son la luz del mundo. Amén, somos la luz del mundo. No, hermanos, dejémonos ya de estar diciendo amén a todo sin entender lo que nosotros debemos entender de la realidad de la vida cristiana. Porque muchas veces, mi hermano, mi hermana, estamos muy acostumbrados solamente a decir amén. Estamos muy acostumbrados a cantar coritos donde se dice, aquí se ayuna y aquí se ora, aquí se adora a Dios a toda hora. Y usted sabe que eso no es correcto. No lo hacemos así. Que sería bueno llegar a ayunar y a orar a Dios a toda hora, gloria a Dios, pero no podemos decir que sí lo hacemos y lo cantamos y lo aseguramos, pero es un decir. De lo que estamos diciendo a lo que realmente hacemos hay una gran diferencia. Mire lo que dice acá: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, el Señor nos pone en un lugar donde alumbremos lo más que se pueda. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a poner una lámpara en un cuarto? ¿Dónde la ponemos? Por lo regular se busca poner en el centro para que alcance todos los rincones del cuarto. Así también el Señor, desde el momento que toma lugar en nosotros, nos hace que iluminemos todo nuestro alrededor.
Ese es el plan de Dios. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos llene de su presencia. Debemos reconocer, porque aquí hay algo que muchos hermanos solamente lo dicen porque lo oyen, pero nosotros debemos estar conscientes de esto. Una vez más le digo, desde el momento que nosotros creímos en Cristo, la Biblia dice que somos uno en espíritu con Cristo. O sea, nos unimos con Cristo. Ya no es el Cristo que caminaba junto con los discípulos. Ahora es el Cristo que entre los discípulos se mueve en espíritu en medio de ellos. Ahora es el Cristo glorificado, que aquel que cree en Él ahora se hace uno con Él en espíritu. Por lo tanto, si nosotros llegamos a esa conclusión y llegamos a esa fe de que el Cristo que no solamente murió, sino resucitó y está en gloria, está en nosotros, entonces habrá luz espiritual. Por eso dice, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. O sea, una luz se enciende y se pone donde sirva a los demás. Así es que, mi hermano, esto tiene una enseñanza tremenda. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Una vez más, piensa en esto. El mundo está lleno de tinieblas. El mundo está lleno de gente en tinieblas espirituales. Y usted y yo somos como esas lámparas para que iluminen la casa. Déjeme decirle, la casa de Dios no somos solamente los creyentes, los cristianos. La casa de Dios es todo el mundo, porque es pertenencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros alumbremos. Acuérdese de lo que dijo el Señor allá en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También nosotros, cuando podemos ver al Señor, que dice que veía las grandes multitudes, eran multitudes mundanas, eran multitudes que no tenían conocimiento de Dios, y dice, los veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces, veamos que el mundo es como el lugar que pertenece a Dios. Y a Dios le preocupa que el mundo esté en tinieblas, porque acuérdese, aunque el hombre esté en pecado, ha sido creado, ha sido formado, fíjese bien, a la semejanza de Dios. Aunque el hombre sea mundano y sea perverso, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios lo ama. Por eso, cuando Dios nos llama a creer en Cristo, nos une a Cristo, y la luz de Cristo tiene que estar iluminando a través de nosotros, como si fuéramos las lámparas de la casa de Dios, del mundo de Dios, donde enciende una lámpara aquí, otra allá y otra más allá. Yo no sé qué pasó contigo, hermano, hermana, pero a mí en lo personal, el Señor me llamó. El único que llamó en esos días en mi pueblo fui yo. No había nadie más convertido a Cristo en mi pueblo. Por lo tanto, yo vine a ser una luz en mi pueblo, y tenía que saber que Dios me había encendido y que yo podía ser quien alumbrara delante de la gente de mi pueblo, para que los que quisieran pudieran acercarse a Dios. Y déjame decirte, tengo almitas que me gané en los días que me convertí, y algunos de ellos se bautizaron antes que yo. O sea que tengo hermanos en Cristo del tiempo que yo me convertí, porque inmediatamente les hablé la palabra de Dios y ya les llevé quien les predicara, y ellos se convirtieron al Señor. Entonces yo me considero que en mi pueblo, que todos estaban en tinieblas,
el Señor me puso como una lámpara y me puso como una luz que les enseñara hacia dónde estaba Dios. Les enseñó Dios a través de mí que había otra vida, que había algo diferente, y hubo quien se fijó y hubo quien alcanzó la salvación. Ya esos hermanos son predicadores de hace muchos años. Bueno, dice aquí en el versículo 16, oiga esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se proyecta la luz de Dios? Actuando en justicia, actuando en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ganar más almas nosotros? Simplemente haciendo lo que a Dios le agrada y en la primera oportunidad darles testimonio. Pero si todos hiciéramos lo que a Dios le agrada, partiendo desde una experiencia gloriosa en el Espíritu, partiendo desde una experiencia con el Cristo glorificado, déjeme decirle, las cosas serían diferentes. Así es que no se olvide, lo primero, ustedes deben ser la luz del mundo, porque Dios los ha creado de nuevo y los ha puesto en este mundo para, a través de ustedes, iluminar al mundo. Dice, alumbre su luz de esta manera, que permitan que el Cristo glorificado viva su vida. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Permitan que el Espíritu Santo viva sus vidas, para que así pueda haber iluminación espiritual para los demás. Dice verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de esta manera que los hombres reciban la luz. ¿Cómo? Haciendo las cosas que son agradables a Dios y permitiendo que Dios obre a través de nosotros, porque eso glorifica a Dios. Hay algo maravilloso, mi hermano, mi hermana. Yo quisiera que pusiéramos atención. Les voy a terminar con lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 1. Pongamos atención. Ya nos vamos centrando para terminar con este tema, y aquí vamos a terminar. La pregunta es, ¿somos realmente, oiga esto, somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Esa es la pregunta. ¿Somos realmente la luz que Cristo dijo que seríamos? Mira lo que dice en el verso 1, Mateo capítulo 5, versículo 1. Al principio, la primera parte. Al ver la multitud, Jesús subió al monte. Oiga esto, grábese esto, que quede allá en lo profundo de su ser. Al ver la multitud, Jesús subió al monte. Le estoy leyendo en la Biblia, Dios habla hoy. Al ver la multitud, Jesús subió al monte. Grábese esto en su mente. El Señor estaba delante de una gran multitud de personas. Y el Señor de pronto desvió la mirada de la multitud y se encaminó a subir a un monte que estaba ahí delante de él. Grábese esto. Al ver la multitud, Jesús subió al monte. Tome en cuenta que aquella multitud estaba necesitada de Dios. Aquella multitud necesitaba de un Salvador. Aquella multitud necesitaba de luz que los guiara al reino de los cielos. Y dice, verso 1, al principio, al ver la multitud, Jesús subió al monte. Enseguida dice, y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Grábese esto. Todos estaban ahí, todos estaban mirando la multitud. El Señor vio la multitud y estaba pensando a ver cómo iba a alcanzar esa multitud.
Él ya sabía que no iba a durar mucho tiempo acá. Él ya sabía que muy pronto iba a morir y las multitudes iban creciendo a cada día. El número de gente que se acercaba a él iba creciendo. La necesidad era tan tremenda. El Señor, que era la luz, estaba llamando la atención. Fíjese bien, en estos momentos viene a mi mente que en estos días que ya empieza a llover en México, si yo voy a la montaña donde tengo mi casita allá, déjeme decirle, tengo que ponerle allá a mi recámara 2 luces. Tengo que poner una luz por fuera de mi recámara y tengo que tener una luz más baja dentro de mi recámara. ¿Por qué? Porque si yo solamente pongo la luz de dentro de mi recámara, en un rato tengo las ventanas forradas de insectos. Porque si está oscuro, como que no hay insectos. Pero enciendo la luz y en un momento, hermanos, es increíble la gran cantidad de insectos que hay ahí. Por eso medio los engaño, porque pongo una luz fuerte afuera y se satura aquello de insectos, y pongo una por dentro y me pongo a leer tranquilo. Pues imagínese, el Señor era una luz en medio de las tinieblas. Ojalá que aquí usted pueda descubrir lo que es la luz y lo que Dios quiere que seamos. Porque al Señor lo seguían las multitudes. Y el Señor sabía que pronto iba a morir y se iba. Y Él estaba buscando que esas mismas multitudes pudieran tener a quien seguir. Por eso el Señor les dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso me siguen tantas personas que han andado en tinieblas y de pronto me descubren a mí la luz y se acercan todos. Ahora yo me voy a ir y esto se puede tornar en tinieblas espirituales otra vez, a menos que yo quede en ustedes y que yo sea la luz de este mundo todavía, solo que a través de ustedes. Dice así: al ver la multitud, verso 1 al principio, Jesús subió al monte. Vio la multitud como diciendo: tengo que ver la manera de cómo estas multitudes siguen viniendo, siguen descubriendo la luz. Y en el verso 1 todavía enseguida dice: se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y en el versículo 2 dice: y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Y de ahí pasamos al versículo 14, donde dice: ustedes son la luz del mundo. Ahí estaba la gran multitud de personas en la oscuridad espiritual. Él apareció, Él, la luz de Dios en esta tierra, en medio de las tinieblas apareció Él, y la gente se volcaba, la gente lo buscaba. Eran multitudes que venían para que nosotros, hermanos, hermanas, no vayamos a pensar negativamente y digamos: no, la gente ya no quiere, la gente no busca de Dios, a la gente no le importa lo espiritual. ¿No será que realmente no estamos buscando ser lo que dijo Cristo que debíamos ser? ¿No será que no le estamos dando importancia a Cristo, la luz en nosotros? ¿No será que no le estamos dando importancia al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que se manifieste tanto el Cristo glorificado en nosotros como el Espíritu Santo en nosotros, y que la gente pueda descubrir la luz de Dios en nosotros y se acerque no para buscarnos a nosotros, sino para buscar a Dios que se está reflejando a través de nosotros? Bueno, dice aquí en el verso 14: ustedes son la luz del mundo. Ahí estamos, hermanos, con estos mensajes, con estas enseñanzas tan maravillosas que nos ubican, que nos sitúan donde debemos estar.
Oiga bien lo que le voy a decir, y hay hombres y aún hay mujeres que me están mirando, que ven la maldad, que ven las multitudes y que de pronto puedan sentirse impotentes al ver la maldad y quisieran ayudar. Grábate dos cosas: el Cristo glorificado, el que pasó por la muerte y por la resurrección y está en gloria, con toda la gloria que tiene ahora, está en ti. Y resplandece ese Cristo a través de ti. En otras palabras, si le damos lugar a ese Cristo que está en nosotros, ese Cristo que está en nosotros seguirá predicando y seguirá haciendo milagros y seguirá haciendo maravillas y hablando palabras de sabiduría. Y eso puede iluminar a manera de dirigir a las personas perdidas a Dios. Entre más reconozcamos la presencia de Cristo en nosotros, entre más reconozcamos la presencia del Espíritu en nosotros, más va a ser la iluminación que este mundo necesita. Entre menos reconozcamos la presencia de Cristo en nosotros, entre menos reconozcamos la presencia del Espíritu en nosotros, menos vamos a alumbrar y el mundo andará en las mismas tinieblas de siempre. Y con esto termino. Si todos los que decimos que hemos creído en Cristo realmente le permitiéramos al Cristo glorificado obrar a través de nosotros, si todos aquellos que decimos que hemos creído en Cristo le permitiéramos al Espíritu Santo obrar a través de nosotros, los millones que somos de cristianos en estos días, fíjese bien, seríamos de testimonio para que las grandes multitudes, en lugar de andar siguiendo las cosas de este mundo, anduvieran siguiendo las cosas de Dios. Pero ¿por qué se llenan tanto los lugares, estadios y auditorios de tanta gente? Miles y miles de hombres y mujeres, los cuales van siguiendo a cantantes famosos. Y en estos días se levanta cualquier cantante, y unos por un lado y otros por otro, emisarios de Satanás, dejándose usar por Satanás, haciendo más densas las tinieblas, cuando tú y yo tenemos al Todopoderoso. En fin, ahí voy a detenerme. Espero que alguien haya tenido la revelación de la realidad y que veamos realmente esta porción de la Escritura como debe de ser. Que hay oportunidad no para que nosotros seamos algo, sino para que permitamos a Cristo que se manifieste, permitamos al Espíritu Santo que se manifieste y que realmente se pueda apreciar a Dios en nosotros. Ahí me voy a detener porque el tiempo ya se me terminó.